caminar con la paloma en mente. Amen. So if you turn to your neighbor, you tell him, hey, are you walking with a dove in mind? Voltea a tu vecino y dile, ¿estás caminando con la paloma sobre ti? Y al estar haciendo eso, vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 1. Let's open up our Bibles to John chapter 1. John chapter 1, Juan capítulo 1. Y si lo tiene, diga, Abba Padre. Abba Padre. All right, we're ready. Let's go. Estamos listos, vamos adelante. Juan 1:32, versículo 32, John 1:32, it says, Then John gave this testimony. Dice que Juan estaba dando este testimonio. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, The man in whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le reconocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanecerá sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amen. It says that I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. As you are, let's go before the Lord in prayer this afternoon. Dear Heavenly Father, we come before you this afternoon, Father, giving you all the honor and glory. Lord, I place myself in your hands, my God, as an instrument, that it be you, the one who delivers the message to your church, Father, that we may be open heavens, my God, where we go and where we step. In the name of Jesus, you are welcomed here, Father. Amen. Thank you, Lord. Amen. Wednesday's message, el mensaje del miércoles, estaba nuestro pastor mencionando acerca de, hay razones por qué es que los cielos se abrieron o se rompieron. Wednesday, the pastor was talking about there are reasons why the heavens were torn, why they were opened up for us. Y dice, ¿verdad?, que los cielos se rompieron con fuerza. And the word tells us that the heavens were torn open by force. Okay. And one of the reasons why it tore, por qué se abrió, fue porque no teníamos acceso a ello. One of the reasons they were torn open is because we did not have access to them. Y si usted escribió sus notas, ¿verdad?, vamos a repasar unos puntos que mencionó el pastor el miércoles y luego entramos a lo que Dios tiene para nosotros. And if you were taking notes on Wednesday, we're going to go over some of the points that the pastor was preaching on Wednesday, and then we're going to go forward with the word. So, una de las razones por qué los cielos se abrieron o fueron abiertos con violencia fue porque no teníamos acceso a lo que estaba de aquel lado. So the first reason why the heavens were open is because we did not have access to heaven, and they were violently torn on the day that Jesus got Y era porque baptized. no teníamos revelación ni conocimiento de lo que existía más allá, porque habíamos andado vagando ciegamente por muchos años. And also we did not have revelation or knowledge of what was on the other side of a heaven. Y también porque de aquel lado, cuando se abrieron los cielos, entonces Jesús ahora tuvo un acceso directo al reino de Dios. And when the heavens opened, from that other perspective, Jesus had an open heaven, unquenched as he was ministering. Y era un reino diferente al reino que existe aquí en la tierra. And it's from a different kingdom that exists today from the kingdom Es un here on nuevo the earth. estilo de vida. It's a new lifestyle. Okay. Ahora tenemos revelación nosotros a ese reino. And now we have revelation today from that heaven. Y se preguntará usted, pues, ¿cómo vamos a tener esa revelación a aquel reino? And you might ask yourself, how can we have that revelation today here? Dios nos revelará acerca de su reino cuando tenemos esa relación íntima con Dios.
God will reveal to us things about His kingdom when we have an intimate relationship with Jesus. Y no solamente una relación íntima, sino cuando nuestro corazón está hambriento por escuchar y ver la grandeza de Dios. And not only to have the really intimate relationship with the Lord, but when our heart also is in the right path to know more of God, to have a hunger for the Lord. Y ven, todos no tenemos el mismo acceso. Now, not all of us have the same access. Todos los que estamos aquí no estamos al mismo nivel, All of us who are here, we're not at the same level. ¿verdad? Varios de nosotros estamos empezando, varios de nosotros ya tenemos muchos años en el Señor, pero aún estamos caminando como habíamos estado caminando el día que nos bautizamos. Many of us here have longer in the Lord. Some of us are just barely walking with the Lord. But we're all at different levels, and we have been walking since the day we got baptized. Y lo que va a determinar el acceso a ese nivel va a ser cuando tú y yo nos rindamos a la presencia de Dios. And what's going to determine the access that you're going to have before God will determine on how much you surrender before the Lord. Tiene que haber un rendimiento. There has to be a surrender. No puede haber dos personas fuertes. There cannot be two strong people. No podemos estar nosotros jugando el papel de Dios We cannot be playing the role of God porque ya está Dios. because it's only God. Solo te rindes tú o te rindes porque estás delante de Dios. Either you surrender or you surrender to the Lord because you're before His presence. Porque luego, ¿verdad? Nos caemos en como dicen, the wrath of God, and watch out. Porque luego caemos en el aire de Dios y nos tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Cuando nos rindemos a Dios, entonces empezamos a cambiar nuestro ambiente. When we surrender to God, we begin to change our environment. ¿Ves? Porque aquí en la tierra existe el reino de oscuridad. See, here on the earth, the kingdom of darkness exists. Y existe el reino de oscuridad porque dice en Génesis 1 que la oscuridad existía y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, pero la oscuridad estaba allí. And the kingdom of darkness exists because it says that in the beginning the Holy Spirit went over the waters, but it was darkness, and the darkness, the kingdom was already in existence. ¿Y quién opera en la oscuridad? ¿Quién es el que dirige en la oscuridad? And who's the one that lives in the darkness? ¿Quién es el que el que dirige a todos esos espíritus que quieren atormentar a la creación de Dios? And who's the one that directs all those demons that want to come and disturb the creation of God? Satanás. It's Satan. El reino de oscuridad es, por decir, it's taken by Satan. Satan leads the kingdom of darkness. El reino de oscuridad está dirigido por Satanás. Él es el que está guiando todo el control ahí en ese reino. Y nosotros estamos en este mundo, And we are in this earth. pero Jesús dijo, están ahí, pero no son de allí. Jesus said, we are here, but we are not of this world. We belong to the kingdom of God. Le pertenecemos al reino de Dios. Pertenecemos a un reino donde Dios es nuestro rey. We belong to a kingdom where God is our king. Pero muchas de las veces, cuando no tenemos cuidado, dejamos que la oscuridad nos gobierne. But many times when we're not careful, we permit darkness to begin to govern us. Y es cuando permitimos y le damos poder a Satanás. And that's when we begin to give a foothold to the devil. Por eso hay un reino de oscuridad aquí en la tierra donde Satanás y todos sus amiguitos que juegan con él y juegan el mismo juego de él, la misión de ellos es de matar, hurtar y destruir. And that's why we have the kingdom of Satan here on the earth with all his demon horde and everything trying to pervert and cause oppression among all the people that we are here. Por eso es que cuando prendemos la televisión, lo primero que miramos en esa televisión son noticias buenas. That's why when we turn on the TV, the first thing we see, is it good news? Miramos Canal 4 y están avisando de cuántos cristianos dieron su vida el día de ayer. Do we turn on and see Channel 4 and we hear about how many Christians gave their lives to the Lord yesterday? Prendemos el Canal 48 y lo primero que anuncian es que 5,000 personas entregaron su vida con milagros y todo. We see Channel 48 and we hear right away that 5,000 gave their life yesterday with a lot of miracles. Claro que no.
Porque el que opera en este reino de oscuridad es el enemigo, y lo único que miras en esa televisión es que alguien mató a alguien, y que el padre mató al vecino, y el vecino mató a la madre mató al hijo, y el hijo mató a la padre, y esto y que el otro. Noticias que son malas. Clearly not. When we turn on, because Satan is the one governing everything, and whenever we turn on the TV, all we see is bad news. People killing so-and-so, mom killing son killing dad. All these things come from Satan. Son noticias buenas. Are those good news? ¿Cuánto de ustedes les gusta ver esas noticias? How many of you like to see the news? Y siempre que miramos eso es lo que nos estamos nosotros, todo se está inyectando aquí en nuestra mente. And every time we see that, all of that is coming into our mind. Y si miran al Satanás por atrás, Satanás saltando y brincando, los tengo donde los quiero tener. And if we were Temor. if we were to see Satan, or we could actually see him, we would probably see him jumping around saying, I have them all. Los tengo en temor, los tengo en miedo. I have them in fear, I have them in doubt. Así es donde los tengo que tener. That's the way I need to have them. Si abres tu Biblia a Hechos 26, You open your Bibles to Acts chapter 26. Hechos 26, versículo 17 al 18, Acts 26, 17 and 18. I'm going to read it in English, and if you have it in Spanish. Dice Hechos 26, 17 al 18, dice, and I will rescue you from your own people and from the Gentiles I am sending you to them, to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Versículo 17, 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí está Jesús diciendo, esa es la conversión de Pablo, cuando empezó la iglesia. And this here we have Jesus having the conversation with Paul. Y aquí Jesús le está diciendo, te voy a enviar a los gentiles, te voy a mandar a tu pueblo. And here Jesus is telling Paul, I'm going to send you to your people. I'm going to send you to the Jewish people. Y vas a ir a abrir los ojos de ellos y sacarlos de la oscuridad a la luz. And you're going to open their eyes and you're going to bring them from darkness into light. Y dice, y del poder de Satanás al poder de Dios. And it says that from the power of Satan to the power of God. En otras palabras, vas a ir a sacarlos del reino de oscuridad y traerlos al reino de Dios. In other words, you're going to go take them out of the kingdom of Satan into the kingdom of God. Y esa era la misión que Jesús había dejado a sus apóstoles y discípulos, incluso a usted y a mí nos dejó esa misma mandato. And that is the mission that God left to his disciples and his apostles, and it is the same mission that God has given to us today. We have that same commandment. Y ves, en este reino de Satanás que existe aquí, mucha de la gente camina así. In this kingdom also of Satan, there are many people that walk this way. Y sale el cucuy, ¡pum! Y te asustas. And the boogeyman comes out and boom, and you are afraid. O sale el cucuy y te dice, no, pues esa célula se mira cancerosa, hijo, y pues vas a tener que, como echarte la pierna. Or the boogeyman comes out, well, this kind of really looks bad. You have a bad cell there, and it looks like you're going to have to cut your leg. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esos cucuys que vienen y nos dicen esas noticias? How many of us have had those boogeymen come and tell us that news? Y la razón por eso es porque Satanás tiene ese poder, nos ha quitado el poder que Dios nos dio en el principio cuando habíamos sido hechos en el jardín del Edén. And the reason is because at the beginning, Satan has taken away that power from us, that authority, from the very beginning when Adam and Eve were created in Eden. ¿Ves? En el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre y lo formó de la tierra, le dio toda autoridad sobre todas las cosas que existen en este mundo. In the beginning, when God created man and woman in the Garden of Eden, He had given them all authorities over everything here on the earth. Pero viene Satanás, ¿y qué hace Satanás?
But here comes Satan, and what does Satan do? He comes, Si les quito el poder, yo tengo el poder. Y ahora yo puedo andarles picando aquí y allá y diciéndoles mentiras, inyectándoles esto y que el otro, como quiera no tienen poder. if I take away the power, then I will have the power. And then I can come and I can deceive them and I can make fun of them and give them lies and everything because they have no power. Y es por eso que Jesús viene y establece su reino en esta tierra para dejarnos saber que nosotros tenemos que regresar y quitarle el poder que le hemos dado a Satanás, que nos pertenece a nosotros. That's the reason Jesus comes to establish his kingdom here so that we can go back and take away that authority and power from Satan and receive it. Y la única manera que vamos a poder hacer eso es si tenemos los cielos abiertos. And the only way we will be able to do that is if we have open heavens. Porque Jesús tuvo los cielos abiertos cuando fue y se bautizó, se abrieron sus cielos, y incluso cuando fue a la cruz y murió, Él no murió, sino resucitó. Fue y le quitó el poder que tenía la muerte sobre toda la humanidad. When Jesus was baptized, he had an open heaven over him. Inclusive, even when Jesus went to the cross and he died, he did not die. He resurrected in power and authority. He took away that power from Satan because he rose again. Y Dios quiere en este momento que tú reclames el poder que se te ha quitado también. And he wants you today to reclaim that authority that's been taken away from you. ¿Ves? Porque Satanás no tiene poder. El único poder que Satanás va a tener es el poder que tú y yo le permitemos que tenga. See, because Satan doesn't have power. The only power he has is what you permit him to have. Y si tal vez tú dices, pero yo no tengo poder, yo no puedo orar, yo no puedo hacer nada de eso. Esas son las mentiras que Satanás te está inyectando en esta mente. And if you're thinking, well, I don't have any authority, I don't have any power, I cannot pray, those are the lies that Satan has been injecting here into your mind. Porque Dios nos ha creado de una manera para hacer las grandezas que Él hizo, incluso más grandes que las que Él hizo también. Because God has created us to do greater things, even greater things than what Jesus did. ¿Ves? Cuando nosotros nos vemos con nuestros propios ojos, nosotros nos miramos como personas. When we look at ourselves with our own eyes, we only see ourselves as common people. Pero cuando Dios te mira un instrumento valioso y lleno de potencial. But when God sees you, he sees you as an instrument, as a vessel that is important and that has potential. Porque Dios te ha creado de esa manera. Because God formed you that way. Dios nos ha creado de esa manera. God has formed us that way. Y como hijos de Dios tenemos que tener ese poder que nos pertenece. And as children of God, we need that power, that authority that pertains Porque to us. nuestro rey no es un rey cualquiera, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro rey celestial. Because our king is not any king, it is our Lord Jesus Christ. He is a heavenly king. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Dios es nuestro Dios, Señor Jesucristo? How many know that our God is Jesus Christ? Y ves, los cielos abiertos nos van a dar ese acceso para tener la revelación de ese reino de Dios y la revelación que tenemos también poder. And an open heavens will give us the revelation to know of that kingdom of God. La importancia de tener los cielos abiertos, como hemos estado mencionando, es una de ellas es para tener esa revelación de qué y para qué fuimos creados. The reason that we need an open heaven, number one, as we've been saying, is because we need the revelation to know why and for what we were created. ¿Ves? Primera de Pedro 2:9 dice que somos realeza para Él. 1 Peter 1:9 says that we are a royal priesthood to him. Jeremías 1:5 dice que Él nos ha llamado a ser profetas a las naciones. Jeremiah 1:5 says that he has called us to be prophets to the nations. Y como profetas a las naciones vamos a llevar la palabra de verdad a esos lugares. And as prophets to the nations, we're going to take the word of God to those places. Salmo 139, 13 al 16 dice que Él nos creó dentro del vientre de nuestra madre. Psalm 139 tells us that we were created in the womb of our mother. Y antes de que naciéramos, Él ya tenía el fin de nosotros también preparado. And before we were ever born, he already had the end. Por eso Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. That's why he has a perfect plan for our lives. Y si vamos a Mateo 10, versículos 7 al 8, When we go to Matthew chapter 10, please. 7 to 8. Mateo 10, 7 al 8.
Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndonos, por eso te he creado. And here we have Jesus letting us know why he has created us. Dice, en inglés lo voy a leer, dice, as you go proclaim this message, the kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those with have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Ves, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados con el propósito de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. See, you and I were created with the glory of God. We were created to establish the kingdom of God here in the earth. Es para todos. It's for everybody. No nomás para un cierto grupo de personas, una cierta edad o cosas así. Es para todos. It's for everybody, not just for a select group of people or a certain age, but it is for everyone. Y ves, cada uno de nosotros tenemos una parte especial en el cuerpo de Dios. And all of us have a purpose and a place in the body of Christ. Así como cada célula de nuestro cuerpo es necesaria para que el cuerpo continúe vivo. Just like every cell in our body is necessary so that our body can function. Porque si una célula no sirve, entonces el cuerpo mismo la desecha. Because if one of our cells is not good, then our own body will cast it out. Y por eso Dios nos ha creado perfectos con un propósito, porque cada uno de ustedes es necesario para que el cuerpo de Dios crezca y el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Amen. And that is why it is necessary that all of you, we are all made in His perfect will, so that all of us fulfill the mission of the Lord to establish the kingdom of God here on the earth. Y el segundo punto es que nos provee the fullness of God. And the second point is that He provides la plenitud de Dios. And the fullness of God is His Holy Spirit. Y la plenitud de Dios es el Espíritu Santo. Because when Jesus was baptized and He came out of the waters, the Holy Spirit came and rested on Him. Porque cuando Jesucristo fue bautizado y subió del agua, el Espíritu vino y reposó sobre él. And the Holy Spirit is our source of power. Y el Espíritu Santo es nuestro Fuente de poder. Yes. Ephesians 3. Vamos a Efesios capítulo 3. Ephesians 3. Capítulo 3, versículos 16. En adelante. Open heavens is going to provide you the fullness of God. Cielos abiertos le va a proveer a usted la plenitud de Dios. Because that's what the open heavens provided for Jesus when He was baptized. Porque eso fue lo que le proveyó a Jesús cuando él se bautizó. Ephesians 3:16 says, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide, how long, and how deep, high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Efesios 3:16 en adelante dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. La plenitud de Dios siempre nos va a dar ese entendimiento, nos va a empoderar y nos va a dar la autoridad que se nos fue dada desde el principio. The fullness of God will help us and give us the full understanding that we had at the very beginning. Y la única manera que vamos a poder recibir la plenitud de Dios es cuando tenemos los cielos abiertos y hay revelación de Dios a nuestra vida. And the only way that we will have the fullness of God is when we have a relationship with God and we have that constant
relationship, communication with the Lord. Porque Jesús tuvo esa relación con el Padre. Jesús iba y oraba al Padre. Because Jesus had that relationship with the Father, he would go and worship the Father. Colosenses 2:9 dice, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y una vez más menciona ahí el poder y la autoridad. Por eso es que los cielos abiertos nos dan el acceso al poder y autoridad que Jesús tenía. And again, it mentions the power and authority, and that is why an open heaven will give us the power and authority that Jesus had. Y ese viene nuestro tercer punto, porque la importancia de tener cielos abiertos, porque nos da poder y autoridad. And this is our third point of why we need an open heaven, because it gives us power and authority. Y si vamos a Hechos 1:8, Let's go to Acts un 1:8, versículo muy famoso. very popular scripture. Dice Hechos 1:8 en inglés, dice, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén y en Judea y por toda Samaria. Y Jesús sabía de ese poder. Por eso fue que cuando Jesús fue bautizado y sale de las aguas, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende y es empoderado en ese momento. And Jesus received that power. That's why when he was baptized and the Holy Spirit came upon him, he was empowered to do what he needed to do. Y el Espíritu Santo guió al Señor Jesús al desierto para ser preparado para enviarlo a hacer su ministerio. And the Holy Spirit took Jesus to the desert to begin and prepare him for the ministry that he was going to be doing. Porque el Espíritu Santo le estaba dando el poder Because the Holy Spirit was giving him power y le estaba dando autoridad. and giving him Y authority. es por eso que cuando Satanás viene y lo quiere tentar, Jesucristo siempre le respondía, escrito está. That is the reason why Satan, every time he came to tempt him, Jesus would always say, it is written. Porque el poder y la revelación estaba ahí presente con él. Because the power and the revelation was present with Jesus. Era como un portal que se abría y descendía el poder de Dios en ese momento, en el momento más débil que estaba el Señor Jesús. It's like an open portal that was there going through forth the power and authority of the Lord in the time of most weakness of the Lord Jesus Christ. Y es por eso que debe de haber un rendimiento. And that is why we need to have the need of surrendering. Porque Jesús se rindió en ese momento. Because Jesus surrendered at that moment. Dijo, tu voluntad y no la mía. He said, your will be done and not mine. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, Now in the Old Testament, porque estamos mencionando del Nuevo Testamento, we've been talking about the New Testament. si nos podemos ver a todos nuestros hermanos de la fe del Antiguo Testamento, a Noé, a Abraham, a David y a todos ellos, cada uno de ellos tenía los cielos abiertos también. If we begin to look at our Old Testament brethren of Abraham, Noah, and David, we can clearly see that all of them also walked under an open heaven. Porque la presencia de Dios se manifestaba visiblemente ahí con ellos. Because the presence of God was manifest visibly there with them. Porque aún no había nacido Jesús. But Jesus had not been born yet. Pero la presencia de Dios era visible en ese momento. But the presence of God was visible in that moment. Se manifestaba por medio de lumbre o de fuego, It would manifest in the form of fire por los ángeles que mandaba, or through angels o por las manos que escribía en la pared, or through a hand with the writing on the wall o el carro que prendía de fuego donde se fue Elías, Elijah, was going to say the other guy. or a chariot of fire where Elijah was captured Pero up. la presencia de Dios siempre se manifestaba con ellos. But the presence of God would always manifest with them. Y ves, cuando miras a Noé, Noé tenía cielos abiertos porque él confió en la voz de Dios cuando le dijo, voy a hacer llover. Noah had an open heaven because he was obedient to the voice of God when he
told them that God was going to make it rain. Y no le importó si la gente se burlaba de él o hablara de él continuó haciendo aquel arca. And it didn't matter if the people were criticizing him or laughing at him, he still continued to build the ark. Y ya sabemos qué es lo que sucedió. And we know what happened. Abraham, Abraham, el padre de la fe, father of faith, esa relación tan cercana que tenía con el Padre le daban acceso a los cielos abiertos. that relationship he had with the Father gave him access to Porque open aún a su heavens. propio hijo estaba dispuesto a darlo también. Because he was even willing to give up his own son. El rey David tenía los cielos abiertos. King David also had open heavens. Porque su corazón siempre estaba en cómo proteger el pueblo de Dios. Because his heart was always in how can he take care of the Su people corazón of siempre God. estaba buscando las cosas de Dios. His heart was always looking for the things of God. Y Dios había visto el corazón de este hombre. And God had seen the heart of David. Si David pudo haber cuidado a muchas how do you say lamb or sheep? Ovejas, ¿verdad? ¿Cuánto más cuidaría a su pueblo? If David was able to take care of many sheep, then how much more would he take care of God's people? Y el pastor predicó acerca de Josué también el miércoles. And the pastor preached something about Joseph this past Wednesday. Como Moisés, ¿verdad? El acceso que él tenía a Dios fue trasladado a Josué también. How it was that Moses, who had an open heaven with God, was able to transition the authority to Joshua. Y sabemos qué fue lo que hizo Josué. And we know what Joshua did. Daniel, cuando se presentó delante de Nabucodonosor. When he went before King Nebuchadnezzar. José, el soñador, Joseph, the dreamer, cuando estaba en Egipto. when he was in Egypt. Y Moisés, cuando fue y sacó al pueblo de Israel. And Moses, when he took out the people Y out of Egypt. muchos más que la Biblia menciona. And many more that the Bible mentions. Pero la Biblia los menciona para que usted y yo aprendamos algo de ellos. But the Bible mentions them so that you and I can learn something from Que them. aprendamos a ser honestos con Dios y llevar una relación íntima con Él. That we learn to be honest with God and have a relationship with Him. Y tener ese encuentro con Dios, porque todos ellos tuvieron su encuentro con Dios. And to have an encounter with God, because all of them had an encounter with God. Y en ese encuentro fue donde Dios les daba la revelación que ellos necesitaban. And in that encounter, that's where God gave them the revelation. Y en that este they needed. tiempo Dios también quiere que tú y yo tengamos ese encuentro con Él para que Él nos dé la revelación que necesitamos. And in this time, God also wants us to have that encounter with Him so we can receive the revelation we need. Y ahora venimos al Nuevo Testamento y viene Jesús y nos muestra cómo hacerle para llegar al nivel que ellos también llegaron. And we come to the New Testament and Jesus teaches us how we can do it so we can also reach to the same level as them. Y ves Juan 14:6 dice, Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. En otras palabras dice él, mira lo que yo voy a hacer, te voy a enseñar cómo tú debes hacerle también. In other words, he was saying, look at how I'm going to do it because this is the way you need to En do el it. Antiguo Testamento Dios les revelaba por palabra y se les aparecía, pero en el Nuevo Testamento viene Jesús caminando y nos muestra el camino. In the Old Testament, God would show them and he would do signs and wonders, but in the New Testament, Jesus came and he began to show us the way. Y aquí ves cómo Jesús nos muestra. Primero, Él murió a sí mismo. And this is how Jesus teaches us. Number one, he died to himself. Él muere a sí mismo, nos muestra la manera en que tú y yo debemos de morir también, por medio del bautismo. He died to himself, and this teaches us the way you and I are to die to ourselves through baptism. Porque el bautismo nos muestra que vamos a morir al reino de oscuridad y resucitar al reino de luz. Because baptism is symbolic that we are dying to the kingdom of darkness and resurrecting to the kingdom of God. Y veremos ahora nuestra manera de vivir empieza a cambiar. And our own way of living begins to transition and change. Segundo, Number two, debemos vivir conectados con Dios, vivir una vida en santidad. we need to live connected to God. We need to live a life of holiness. Y Jesús lo muestra cuando va al desierto y se prepara espiritualmente. And the Lord teaches us this when he prepares himself. Cuando va al jardín del Getsemaní y allí Él está en la presencia de Dios. When he
he goes to the Garden of Gethsemane, and Jesus is there in the presence of God. Porque allí era donde él recibía el poder y la autoridad de Dios. Because that's where he received the power and the authority from God. También saber quién somos. Also, we need to know who we are. Tú no eres cualquier persona. You're not whomever. Tú eres un hijo del rey. You are a child of a king. Y como hijo del rey te pertenece la autoridad también. And as a child of a king, you also have the right to the authority. Jesús sabía quién era. Jesus knew who he was. Jesús nació como cualquier otro niño Jesus was born just like any other child. y la gente lo conocía como el hijo del carpintero. And people knew him as a child of the Y carpenter. mientras él vivía, él miraba la injusticia entre la gente. And as he would grow up and he would see the injustice among the people. Miraba cómo la gente religiosa trataba al pueblo de Dios. He would see how the religious leaders were treating the people of God. Miraba cómo la opresión del reino de oscuridad estaba presente allí. He could see how the oppression of the kingdom of darkness was present there in their Porque el lives. pueblo de Israel estaba en esclavitud. Because the people of God were enslaved. Pero llega Jesús un día y recapacita. But Jesus comes one day and he realizes Y despierta un hambre en su corazón de ver tanto dolor, de ver tanta enfermedad, de ver tantas personas ser pasados por el infierno. and he has a hunger that is awakening him to see many people that are on their way to hell. Y recapacita y dice, yo no soy de aquí. And he understands and realizes that he's not from Y this tal vez place. fue y preguntó a su madre y le dijo, mamá, ¿estás segura que yo soy hijo de José? And we imagine that he went to his mom to ask his mother, are you sure that I'm the son of Joseph? Porque yo puedo ver que no soy de aquí. Because I can kind of see and understand that I'm not from this. Porque algo aquí me llama a hacer una sanidad a esas personas que no tienen nadie quien les cuide. Because something is pulling at my heart to manifest a healing upon people who have no one to help. Y llega el momento cuando Jesús dice, yo soy el que nací para este tiempo. And the time comes when Jesus realizes Y va y busca a Juan. I was born for this time. Y le dice a Juan, necesito que me bautices. And he goes to John and he tells him, I need you to baptize me. Y Juan, por eso Juan dice, yo leía donde me decían que cuando descendiera el Espíritu y se sentara en ese era el Hijo de Dios. That's why John the Baptist says that the Lord told me that whenever the Spirit descended and rested upon him, he is the one. Y en ese momento Jesús es bautizado. And in that moment, Jesus is baptized. Y sabemos que en ese momento Jesús es preparado y los cielos son abiertos. In that moment, Jesus is prepared when the heavens are open. Y cuando regresa del desierto, no regresa como Jesús el carpintero. And when he comes out of the wilderness, he does not return. Ahora as Jesus the regresa carpenter. como el hijo del rey. Now he returns as the son Y of the ahora king. regresa diciendo, levántate y anda. Now he comes and says, Ahora rise up and walk. viene y escupe en la tierra, hace lodo y unge los ojos. And he spits in the ground and makes mud. Recibe tu Anoints visión. you and receive your sight. Y viene y ahora se sienta en medio de los pecadores He comes and he sits among the sinners. y los religiosos. And the religious people, ¿Este que se trae? who does he think he is? Ese anda hablando cosas que no, está blasfemando. He's talking about things that is blasphemous. Porque cuando cambias tu ambiente, la gente va a hablar. When you change your environment, then people are going to. Jesús cambió su ambiente totalmente y por eso hablaban de él. Jesus changed his environment totally, and that's why Y people si talk hablaron about de him. Jesús, ¿cuánto más no van a hablar de tú y yo? And if they talked about Jesus, how much more will they talk Pero about si Jesus? Jesús pudo, But if Jesus could, él dijo, sí se puede. he said it's possible. Y se pudo. And it was Y possible. continúa haciéndose. And you can Y continue por to. eso en nuestro tiempo ahora se está despertando ese mismo espíritu que la primera iglesia que se estableció en los Hechos tenía. And that is why the reason that the Spirit again is awakening that first church had when it began. Y es el espíritu de Jesús And it is a spirit of que vino a Jesus enseñarnos cómo hacer. that comes and teaches us how to do things. Amén. Amen? Debemos de renovar nuestra mente todos los días. We need to renew our mind every day. Nuestra mente debe ser renovada todos los días porque estamos en el reino de oscuridad. We need to be renewed every day because we are in the kingdom of darkness. No somos parte de aquí, We're not part of this world. pero sabemos que el enemigo le gusta trabajar aquí. But we know that the enemy likes to work through here. Oímos demasiadas voces todos los días. We
hear so many things every Y es day. por eso antes de dormir y en la mañana despertar hay que decir, Señor, renueva mi mente. And that is why when we go to sleep and when we wake up, we need to say, Lord, Y con renew el my poder mind. y la autoridad que Dios te ha dado, empezar a cancelar toda esa palabra negativa que se te ha dado. And with all the authority that God has given us, we need to cancel all negative thoughts that we have Y decirle a received. Satanás, tú no tienes poder, Satanás. And to tell Satan, you have no authority. Tú no tienes poder sobre mi vida ni sobre la vida de mi familia. You have no business in my life, nor in the life of my family. Porque debemos de renovar nuestra mente. Because we need to renew our mind. Porque si no nos renovamos nuestra mente, entonces nos hacemos esclavos de la oscuridad una vez más. Because if we do not renew our mind, then we become slaves to the Y kingdom por of último darkness. debemos de caminar con la paloma en mente. And finally, we need to walk with a dove in mind. Y la paloma viene siendo el Espíritu Santo. And the dove is the Holy Spirit. Aquí tengo una pluma. She has a feather. ¿Ves? ¿Oyeron el ruido que usa la pluma? Can you hear the sound it makes? Claro, no pude traer una paloma porque Dios sabe a dónde se irá la paloma aquí adentro, ¿verdad? Pero si pones la paloma... If you put the dove, I have one for you, Pastor. okay. I got it. Debemos de caminar con la paloma en mente. If we walk, we need to walk with the dove in mind. Porque al caminar debemos de ir Because while we que walk, el Espíritu Santo está con nosotros. we need to know that the Holy Spirit is with us. Porque si damos cualquier movimiento que no va con la palabra de Dios, Because we walk in a way that doesn't go with the Word of God, podemos perder la paloma. we can then lose the dove. El Espíritu se va. The Spirit will leave. Porque dice que el Espíritu reposó sobre Jesús. Because it says that the Spirit rested upon the Y Lord. si algo reposa sobre algo, And if something rests upon something, quiere decir que se puede ir. that means that it can go also. Cuando te enojas, ¡ay! ¡Arco! ¿Qué hiciste? When you get upset, oh, La paloma se va. the dove left. ¡Viaja! La paloma se va, That ¿verdad? one. Espero que los esposos no le digan vieja a su esposa, porque no son viejas, ellas son princesas. I hope that Mujeres, somos princesas, I hope that the married men don't call your wives no old, se crean esas old voces. ladies, okay, because they're princesses. Pero tenemos que tener cuidado. We need Si to, caminamos con esa mentalidad, la paloma se va. if we walk with that mentality, the dove will leave us. Claro, es solamente una pluma, Clearly, it's just a feather, pero el Espíritu Santo es mayor que eso. but the Holy Spirit is greater than this, Y debe reposar en nosotros. and it needs to rest Y es por upon eso us. que reposaba en Jesús. And that is the reason why it rested on Jesus. Y déjate muestro que la iglesia, cuando se estableció en el libro de los Hechos, And when the church was founded in the book of Acts, si abres tu Biblia a Hechos 2:3, you open your Bibles to Acts 2:3. Acts 2:3 says that they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit allowed them. Hechos 2:3 en adelante. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que el Espíritu se reposó en ellos, ¿verdad? Se sentó en ellos. It says that the Spirit came and rested upon them, and rested on them. Y la primera iglesia que fue fundada en los Hechos, que fue cuando empezó la iglesia, ellos tenían el Espíritu reposando en ellos. And the first church that began with the book of Acts is the first church that was established, and they had the Spirit resting upon them. Porque ahí dicen en Hechos 2:3. Because it says in Acts 2:3. Y era el Espíritu Santo el que les movía a hacer lo que hacían. And it was the Holy Spirit that would move them to do the things they were doing. Porque ellos estaban confiando en lo que ellos habían visto a Jesús hacer. Because they were trusting in what they had seen Jesus do. Ellos no tenían la Biblia, They did not have the Bible. estaban escribiéndola. They were just writing it, barely.
¿Ves? Ellos le estaban escribiendo cuando estaban haciendo lo que pasaba en aquel entonces. They were writing it as the things were happening. They were working for those things. Pero ¿cómo es que el Espíritu venía y hacía lo que tenía que hacer? Era porque era el Espíritu Santo trabajando por ellos. Why is it that the Holy Spirit would come and they would do what they needed to do? Because the Holy Spirit was working through them. Pero al pasar los años, algo sucedió que dejamos o pusimos tal vez esa idea en un bookcase. But then passing all these years, something happens along the way that we take that in the Spirit and we shelve it. Porque mucha de la gente ahora se acostumbra a patrones, a fórmulas. Because now many people today are looking for patterns, for formulas. Pues así le hacen acá, ¿por qué no se le así? Well, that's the way they do it over there. Why not do it here? Pero la iglesia cuando empezó no trabajaba con patrones ni fórmulas. But when the church, when it began, it was not working through a formula. Ellos trabajaban con la revelación que el Espíritu Santo les daba. They worked with the revelation that the Holy Spirit was giving. Ellos trabajaban con lo que los cielos abiertos les daba. They were working with what the open heavens were giving to them. Por eso es que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. That's why the shadow of Peter was healing the Es sick. por eso Pablo cuando le traían pañuelos aquí y allá, esos pañuelos iban llenos del poder que Pablo también tenía. That's why when they would take garments of clothing from Paul, they were filled with the anointing, the authority, that power that Paul Y had. esa autoridad ellos los entregaban porque tenían cielos abiertos. And they were passing them out around, putting them on sick people for healing because they had open heavens. Y cada uno de ellos que hicieron esos grandes milagros era porque ellos tenían una vida rendida a Dios. And every one of them that had an open heaven is because they lived a surrendered life before God. Por eso decía Pablo, ¿verdad? Soy crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. That's why Paul would declare, I have been crucified with Christ, not I no longer live, but Jesus lives in me. Y muchos de los milagros que ellos hacían los hacían sobrenaturalmente porque era el Espíritu Santo trabajando por ellos. All the miracles that they would do were supernatural miracles because it was the Spirit of Jesus working through them. Y en nuestro tiempo, ya ahorita, hoy, Dios está diciendo, ya no te confíes en esos patrones que tal vez te enseñaron años atrás. And in our time, the Lord is telling us, don't trust in those patterns or formulas from back then. Dios está despertando a las personas para que una vez recapaciten y miren que Dios, el Espíritu Santo, es el que hace el milagro. And God is waking up people so people can understand and realize that it is the Holy Spirit that does the work through people. No es nomás confiar y leer la palabra y decir, pues yo ya la leí. It's not about just trusting and reading the Word of God and saying, well, I've already read it. Internalízala. But you need to internalize it. Porque la palabra de Dios fue escrita ¿para qué? Para que nos diera enseñamiento, para que nos corrigiera y para que nos enseñara cómo vivir. Because the Word of God was given to us to teach us how to live, to instruct us, Pero to el que te exhort va a dar us. el poder no es leer la Biblia, el que te da el poder es el Señor Jesucristo por medio de su revelación. But you don't receive the power by reading the Word, only you need to also understand that it's through Jesus that we receive the power of the Spirit. Y sabes, cuando Jesús vino y empezó su ministerio, eso fue lo que les llamó la atención a los religiosos. And you know, that's what called the attention of the religious people when Jesus began his ministry. Porque Jesús empezó a hacer cosas que ellos no estaban impuestos a hacer. Because Jesus was doing things that they were never accustomed to seeing before. La gente religiosa se les había cerrado los cielos. Religious people had closed heavens. Sí, ellos leían, Yes, they would read the Word. ellos ayunaban, They would fast. ellos se vestían para que todos reconocieran quién eran, They would dress in a way so people knew who they were. pero sus acciones no eran como la palabra de Dios les había mencionado. But their actions were not according to the Word of God. Y tal vez si ellos hubieran tenido los cielos abiertos, hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. And if they had open heavens, Y no lo hubieran acusado y decir, este es un blasfemador. and if they had open heavens over them, they would have recognized Jesus was the Messiah, and they would have not crucified him. Porque los religiosos estaban muy preocupados en, no hagas esto, no hagas aquello, no te sientes así, no comas allá, no te lavas las manos, lávate las manos, brinca de una pierna para la otra pierna y salta para acá, salta para allá, haz esto, haz aquello y eso y lo otro. Tantas reglas que estaban acostumbrados en hacer. Because the religious leaders were going through rules, do this, don't do that, wash your hands, don't wash your hands, jump there, jump here, walk this way, don't talk that way, be careful. All these rules. And Jesus comes Y Dios viene, y Dios hace milagros así. and he
does miracles y like se that. sienta con los And he pecadores. sits even with the sinners. Y lo incomodaba a los religiosos. And this would make the religious people uncomfortable. Y todas esas reglas que ellos tenían habían cerrado los cielos sobre ellos. And all those many rules they had closed heavens La above paloma them. que debería de haber estado dando revelación ya no estaba presente. The dove that should have been given revelation was no longer present. Y es por eso que cuando Jesús viene, en vez de decir Él es el Hijo de Dios, empiezan a buscar maneras como matarlo. And that is why instead of saying when Jesus came that he is the Son of God, they began to look for reasons and excuses to kill him. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener cuidado. And that's why you and I, we need to be careful. Porque si nos ponemos en la mentalidad de los religiosos, Because if we take on a religious mindset, puedes estar acusando a tu vecino que está sentado enseguida de ti. you can be judging your neighbor right next to you. Tú te conviertes el juez You become the judge. y empiezas a criticarlo And then you o criticar begin to criticize y apuntar dedos. and to point fingers. Mientras tu vecino anda haciendo lo que Dios ha mandado hacer, tú estás sentado acá con las manos cruzadas, que alguien más lo haga. While your neighbor is going out doing the will of the Lord, you're here with your arms crossed saying, well, Se te ha olvidado quién eres. let somebody else do it. You've forgotten who he is. Se te ha olvidado quién eres tú. You've forgotten who you are. Porque acuérdate, cuando estemos delante de Dios, Dios no te va a juzgar porque pertenecías a esta organización o pertenecías a aquella organización o te vestías aquí o te pintabas acá o cosas así. Because remember, when we're in the presence of God, he's not going to judge you because you belong to this organization or to this denomination or because you did all these things. It's not about that. Te va a decir, ¿qué hiciste? He's going to say, what have you done? ¿Qué has hecho? What have you done? Te di tanto y ¿dónde lo pusiste? I gave you so much. What did you do with it? O tal vez te dirá, apartado de mí, no te conozco. You might say, depart from me, I never knew you. Pero Señor, yo me sentaba en la banca primera. But Lord, I sat down in the first pew. Pero Señor, yo saltaba. But Lord, I would jump. Y Señor, yo corría. And Lord, I would run. Y Señor, yo levantaba la mano. Lord, I would raise my hand. Y también danzaba. And also I would dance. Y cantaba, Señor. I would sing, Lord. Y el Señor te dirá, no te conozco, apartado de mí. And the Lord would say, I don't know you, depart from me. Está la paloma reposando en ti. Is the Spirit, the dove, resting upon you? Porque no es solamente de venir a la iglesia un domingo o el miércoles y ya te santificaste. Because it's not about coming to church one Sunday or Wednesday and you're already sanctified. Lo estás haciendo todos los días. It's about doing it every day. Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer todos los días. Are you doing what God has sent you to do every day? O lo estás haciendo porque el pastor no está diciendo que lo hagamos. Or do you do it because the pastor's telling you that we need to be doing that? O lo estás haciendo para decir, pues yo quiero que me den el primer premio el fin de año. Well, because I want the first prize at the end of the year. Are you doing it for that? Acuérdate quién eres. Remember who you are. Cancela los pensamientos que Satanás te ha puesto estos años. Cancel all those thoughts that Satan has given to you all these years. Dile al Espíritu Santo, viene y reposa en mí. Tell the Holy Spirit, Spirit, come and rest upon me. Yo sé que estás dentro de mí, I know that you're inside me, pero tal vez te has ido. but maybe you've left. O tal vez estás, pero yo estoy leyendo la Biblia. Maybe you're still saying, well, I'm reading the Bible. Está bien que la leas, It's okay that you read it, pero debe de haber acción. Si no hay acción y nomás la estás leyendo por leerla, no estás internalizando lo que Él te dijo que hicieras. but if there's no action to what you're reading to, you're not applying it, then Ponte de pie en esta tarde, please stand to your feet. despacito, para que la paloma no se te vaya. Carefully, so the Spirit will not leave you. Tal vez uno de ustedes dicen, ay, ya va a terminar, gracias a Dios. La paloma ya se va, Maybe one ¿verdad? of you are saying, Ray, Porque Dios quiere que la paloma venga y repose en ti, así como reposó en Jesús. because the Spirit is resting upon you the way it Y rested upon solamente Jesus. cuando la paloma va a reposar en ti, tú vas a poder levantarte todos los días y decir, yo voy a hacer cielos abiertos hoy. Y es por eso puedes andar en la tienda de compras, miras a alguien que trae un dolor en la rodilla, tú vas y le dices, en el nombre de Jesús, dolor fuera, quedas cancelado y pasa.
Porque no es Dios el que está haciendo el milagro, no eres tú el que hace el milagro, sino es el Espíritu que está fluyendo por medio de ti. It is not you that does the miracle, but it is the Holy Pero Spirit that's tiene que flowing through you. reposar, But it has to rest upon you. tiene que reposar. It has to rest. Si en la mañana nos despertamos y en vez de darle gracias a Dios nos vamos a la carrera y ya se nos olvidó, llega la noche y nunca le dimos gracias a Él. It could be that in the morning you might get up on your way to work, always La in the paloma morning, tal vez quedó en casa, and you never gave thanks to God. Maybe the dove has been left at home. pero Dios está diciendo, pide que repose en ti en esta tarde. But God is asking you that you ask that the Spirit rest upon you. El poder y la autoridad es tuyo. Power and authority is yours. No es solamente del pastor y mío y del resto del ministerio, It's not just for the pastor or the pastoral team. porque estamos llegando a un momento donde cada uno de ustedes debe de hacer el cambio también. Because we're coming to a point where all of us should be able to make a decision. Y no decir, bueno, pues si Dios quiere ahora, And not to say, porque Dios funciona en el ahorita, no mañana o no en el día de ayer, ayer ya pasó. Pero Dios te está diciendo, es el ahora. God is a God of now. Y si tal vez tú has flaqueado y has perdido el espíritu, sientes que no está reposando en ti, en esta tarde te invito, cierra tus ojos y solamente dile, Padre, perdóname por lo que te he fallado. Y te aseguro que Él ahorita ya está pasando por ahí. Está buscando ese corazón que en realidad está dispuesto a recibirlo a Él. A ese corazón que está dispuesto de tomar un paso de fe y decir, Espíritu, ven y reposa en mí. Voy a tomar el poder y la autoridad que me has dado.